Bienvenidos a esta quinta clase de nuestro seminario de sanidad interior. Estamos muy contentos porque sabemos que muchas personas están siendo tocadas y sus corazones están ardiendo por el anhelo de ser libres, y es lo que Dios desea, que seamos libres, no solamente que recibamos la información, sino poner en práctica todas las cosas, buscar con desesperación a Dios para poderle conocer, para poder saber más de nosotros mismos. Y por eso es que hoy vamos a hablar un poquito de cómo desatar ataduras. Sabemos que Satanás es nuestro enemigo y siempre ha querido destruirnos. Ese es su anhelo, ese es su deseo, porque a eso vino, a robar, a destruir, a matar. Y generalmente cuando no conocemos al Señor, Él trata de ponernos situaciones difíciles en nuestra vida. Usa todos los medios para destruirnos y afectar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestra conciencia, todo nuestro espíritu, que aún no ha despertado porque el Señor todavía no está en nuestro corazón. Entonces Satanás trata de robarnos lo que Dios quiere darnos, y eso es lo que no vamos a permitir. Tenemos que entender que no es Dios el que nos ha pasado por tantas cosas feas, sino que es Satanás que ha tratado de engañarnos, siempre engañarnos, porque ese es su arma, decir mentiras. Y vamos a ver cómo podemos ser desatados de esas ataduras que Satanás puso en nuestras vidas. Hay varios medios por los cuales una persona queda atada. Una, por medio de ser herido y por no perdonar. Eso ya lo vimos en una lección pasada. Y por los pecados ocultos. Hay personas que siempre están culpándose de lo que hicieron, pero jamás lo confiesan. No se atreven a decirlo por temor. Siempre están condenados, se sienten muy, muy mal. Y eso lo usa Satanás para atormentarlos. Y luego por practicar ese pecado, ¿verdad? Practicar en sí pecado. Pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Todo lo que no es bueno, que no nos deja paz en el corazón, que nos inquieta, todo eso es parte de un pecado, ¿verdad? Eso dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Fíjese bien, no dice el que peca, sino el que lo practica. Está atado a Satanás, está practicando continuamente, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que en 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué confianza la que podemos tener en nuestro Dios una vez que le entregamos a Él nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones, le entregamos todo nuestro ser al Señor. Qué confianza saber que Él nos guarda, ¿verdad? Y dice, y el maligno no le toca. Por eso es que insistimos tanto en que hay que mantener limpio nuestro corazón. Limpio, siempre lo mejor que podamos. Otra causa de estar atado es satisfacer los deseos de la carne. Por eso es que en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne,
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Entonces sabemos que el pecado no se esclaviza. Juan 8:34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Y sabemos que el pecado nos separa de Dios. Y otra causa de estar atados son las maldiciones, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y por último también tenemos a Satanás y los demonios que esclavizan a tantísimas personas. Y dice en Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Claro que sí, el Señor desea liberarnos de todo tipo de atadura. Por eso dice, sed sobrios y velad, ¿verdad? Porque nuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Debemos permanecer en la palabra de Dios, porque para eso vino Jesús, a deshacer toda obra del diablo, y porque alguien mayor está en nosotros. Porque dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué interesante saber que no estamos solos, que no peleamos solos esta batalla, que el Señor es nuestro guardador y que mientras nosotros estemos conscientes de eso y agarrados de esa verdad, el diablo huye, Así que vamos a ver hoy lo que son en sí las maldiciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser libre de esas maldiciones? La naturaleza de la maldición. Dice que la maldición vino por causa del pecado, y el pecado es causa de la desobediencia divina a la palabra de prohibición, donde el hombre queda expuesto a la maldición. La maldición divina está exenta de todo sentimiento egoísta y envuelve la idea de la santidad y la justicia de Dios, con la certeza de su cumplimiento. Y puede ser también la maldición una imprecación colérica. La gente supersticiosa ha atribuido siempre un terrible poder a las maldiciones de ciertos hombres que se arrogan derechos que no les pertenecen. Y ahí está la imprecación colérica pagada o contratada para maldecir. Así como hubo un rey que quiso que un profeta maldijese al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió. Y entonces también tenemos situaciones en las familias cuando los hijos a veces son desobedientes y lastiman a los padres. Estos padres maldicen a sus hijos. Y eso sí tiene un peso porque están enojados, heridos, molestos y pueden maldecir a sus hijos. Pueden maldecir con sus acciones su generación completa. Por eso es que nosotros cuando conocemos la Escritura y venimos al Señor, sabemos que Él llevó en la cruz toda la maldición de la ley, ¿verdad? Toda. Porque dice, maldito fue hecho Él al ser colgado en una cruz. Todo el mundo pasaba y lo miraba, y lo maldecía. Y Él llevó toda esa maldición. Porque maldito es, dice la Escritura, el que es colgado de un madero.
Imagínense, qué duro para Jesús estar pagando por todas nuestras maldades. Las maldiciones pronunciadas a hombres santos en obediencia al mandato de Dios no eran solamente arranques de cólera, sino predicciones. Vemos a los profetas a veces proferir palabras muy fuertes contra la nación porque Dios les ponía el hacerlo por la gran desobediencia de su pueblo, ¿verdad? Así que la principal causa de una maldición es la rebelión, no contra un hombre, sino contra Dios. Y la maldición viene por no oír la voz de Dios, por no hacer lo que Él nos dice, por no cumplir sus mandamientos y no cumplir sus estatutos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a Deuteronomio 28, 15, ahí dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Usted puede leer todo Deuteronomio 28, donde le va a decir todas las maldiciones, toda serie de enfermedades, de cosas que pueden venir sobre una persona cuando se rebela contra Dios, cuando no quiere nada con Dios, ¿verdad? Así que nosotros elegimos qué queremos, ¿verdad? Como dijo el profeta Elías: ¿quiénes están con Baal? ¿Quiénes están con Jehová? Decidan qué quieren, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la elección de decidir qué queremos. ¿Queremos servir al Señor? Tendremos grandes bendiciones. ¿Queremos estar en contra del Señor? Las maldiciones nos alcanzarán, ¿verdad? Entonces, algunas de esas maldiciones, decía, era humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física, enfermedad mental, desintegración de la familia, pobreza, derrota, opresión, fracaso, desfavor de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí hay muchísimas maldiciones que usted puede ir leyendo, pensando, orando y diciendo: Señor, ¿qué de estas cosas hay en mi familia? ¿Qué se repite en mi familia? Y entonces el Señor le va a mostrar cuál es la causa de que esas maldiciones vienen hacia usted, porque están en todas sus generaciones, desde sus abuelos, quizá tatarabuelos, y se van encadenando una con la otra. Sus padres hicieron los mismos pecados y usted está haciendo los mismos pecados, porque esa es la causa, ¿verdad? El pecado. Y cuando uno se da cuenta, uno debe caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname por estos pecados que se han cometido en mi familia, los cuales te han ofendido tanto, ¿verdad? Te han ofendido, Señor. Te hemos ofendido, porque ese es el punto. Cuando usted reconoce que su familia y usted han ofendido a Dios, que son enemigos de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando cayó Adán y Eva, vino la maldición y afectó a toda la creación. Y vemos los resultados de esa maldición. La tierra fue maldecida, ¿verdad? Empezó a dar espinos, cardos, sequías en muchos lugares. Cuando usted va a un lugar y vea que hay sequía, no se da nada, no llueve, dice uno: ¿qué pasa, verdad? Señor, empieza uno a clamarle al Señor misericordia, pedir perdón. Grandes dolores a la mujer al dar a luz a sus hijos. Duro trabajo para ganarse la vida, ¿verdad? Imagínense todo lo que pasó. El hombre se escondió de la presencia de Dios, porque si usted quiere ver a una persona en pecado, no quiere venir a la iglesia. Y si viene, está totalmente hasta atrás,
como que le da vergüenza, ¿verdad? Le da vergüenza estar en la presencia de Dios. La maldición a la serpiente, porque fue la engañadora, la causa, el instrumento que usó Satanás para engañar a la raza humana, ¿verdad? Y entonces vemos también que salieron del paraíso, expulsados del paraíso. Vino a ellos la muerte física, porque ya no fueron eternos, ¿verdad? Sino que iban a morir. Y la muerte espiritual, sobre todo, porque la muerte es maldición a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces imagínense que cuando yo acepté al Señor, recibí mucho gozo. Siempre fui una persona muy deprimida, muy triste, pero cuando vine al Señor, me dio tanta alegría, que yo era muy feliz y yo estaba sirviendo al Señor en una iglesita, pero tiempo completo. Yo le decía, Señor, todo el tiempo que tú quieras, yo te voy a servir. Y estaba muy gozosa, y de repente el Señor nos cambió de congregación. Empezó a hablarle a mi esposo que lo quería en otro lugar, ¿verdad? Que lo quería en otro lugar porque la iglesia donde estábamos no era misionera, era más que todo de carácter evangelístico. Y nosotros queríamos salir y venir al Canadá a predicar, a empezar una obra. Y para eso el Señor nos cambió de lugar. Y entonces, con el permiso de nuestro pastor, salimos con bendición. El pastor de la otra iglesia vino a hablar con nuestro pastor y nos bendijeron y salimos en paz. Así debe salir uno de la iglesia, en paz, no peleando, sino con la seguridad de que Dios es el que está en el asunto, ¿verdad? Entonces recuerdo que llegué a esa otra iglesia y me sentía totalmente desubicada. Para variar, era una iglesia muy grande, no conocía a nadie allí y estuve, como dicen, sentada por mucho tiempo. Entonces ese tiempo lo aprovechó el Señor para trabajar en mi corazón. Y Él me dijo, te traje al desierto para hablar contigo, ¿verdad? Porque a veces uno está tan ocupado que lo que menos tiene tiempo es de hablar con el Señor. Yo había conocido las obras del Señor, sus milagros, su poder, porque se movía mucho en el lugar donde yo estaba. Pero ahora Él quería enseñarme nuevas cosas, quería romper la vasija, hacerla a pedacitos, volverla a formar y luego hornearla y después, bueno, todo un proceso para embellecer de la nueva vasija. Pero eso era muy duro. Para mí no fue fácil, fue muy duro. Para recibir vino nuevo hubo que romper ese odre, ¿verdad? Hubo que romperlo. Y entonces en ese tiempo empezó el pecado en mi corazón. Empecé a sentir mucha rebeldía. Y yo decía, ¿qué es esto? Sentía como un fuego que me consumía. ¿Y qué es esto que tengo tanta cólera dentro de mí? Porque no me gusta el lugar donde estoy, no me siento ubicada todavía. Y entonces ahí fue donde el Señor empezó un proceso de sanidad, del rechazo, de sanar todas las heridas que yo tenía desde mi infancia. Y yo recuerdo que orando, porque me acerqué muchísimo al Señor en ese tiempo, yo le dije, Señor, de oídas te había oído, pero ahora te conozco.
al final de ese proceso. Yo aprendí a conocer a Dios en el desierto. Conocí al gran yo soy, ese Dios todopoderoso, que es fuego que consume. A ese Dios de amor también, porque eso era todo el anhelo de Dios, era al amar a su pueblo, al darle a su pueblo la oportunidad de llegar a una nueva tierra, una tierra prometida, de que hubiera cambios y que Egipto saliera de sus corazones y todo lo viejo saliera de su corazón. Y yo pasé por todo ese proceso y Dios un día me dijo, mira, cava estanques en tu corazón y te daré el poder de Elías. Yo dije, ¿qué me vas a dar? Bueno, ayunas 7 días, yo ayuné los 7 días y cada día yo despertaba con un sueño, alguna revelación de cuando fui chiquita, porque de niña no me acordaba de muchas cosas. Y lloraba y le pedía perdón al Señor y así sentí que el Señor limpió mi corazón de los años de infancia, de esa falta de paternidad, de esa soledad que tenía, esa tristeza que había en mi corazón. Y al sentir toda esa rebeldía que venía en ocasiones a mí y que me decía el enemigo, sal de aquí, ¿para qué estás en esta iglesia? Salte. Y yo decía no, porque Dios me sacó de allá, porque aquí va a ser algo en nuestra vida. Así que pasaba el tiempo, entré en depresión, una depresión muy larga, lloraba mucho. Cuando lloraba tanto el Señor, me acuerdo que un día llegué a la iglesia y el Señor dijo, aquí hay una mujer, fue una palabra muy bonita, que llora mucho y está haciendo llorar al Señor, no deja de llorar. Oh, dije, esa soy yo. Y salí de ahí llorando, pero dije, esta es la última vez que voy a llorar. No voy a llorar más, Señor. Y así empecé a superar esa depresión, pero había apuntado en un papelito todas las cosas buenas que yo tenía, porque en el momento en que Satanás llega y te pone a pensar en aquello que has perdido, acuérdate de las cosas maravillosas que tienes. Y yo escuché ese mensaje y yo dije, voy a apuntar, y apunté. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por todo lo que Dios me había dado. Y en los momentos que yo sentía desesperación, que no tenía nada, que nadie me entendía, que estaba sola, que nadie me amaba, en esos momentos yo sacaba mi papelito y empezaba a dar gracias al Señor por cada cosa buena que yo tenía, y que eran muchísimas cosas. Lo único que no tenía era que no estaba sirviendo al Señor como hacía en el otro lado. Aquí estaba sentada en una silla, escuchando, aprendiendo nuevas cosas, y todo eso fue para poner en orden mi familia, aprender lo que era la sujeción a la autoridad, que mi esposo era la cabeza del hogar, que mis ancianos eran la autoridad que Dios había puesto sobre mi vida, que yo debía obedecer de corazón, con un corazón agradecido. Pero en todo ese tiempo yo pude ver mi corazón. El Señor me fue mostrando cómo había egoísmo, cómo había temor al hombre. Tuve que pasar una cirugía para poderme darme cuenta que tenía temor al hombre, mucho temor. Y dice, el temor al hombre pone lazo, y estaba atada. No me atreví a hablar, me daba miedo hablar. Y entonces dije yo, no, Señor, hay muchas cosas, perdóname sobre todo por el orgullo, ¿verdad? Me mostró el orgullo de una manera muy fuerte. De verdad me vi un día toda llena de excremento y me dijo el Señor, esa es tu justicia, porque yo tenía ese orgullo
de que era una buena persona, ¿verdad? Y por lo tanto me consideraba merecedor de cosas buenas de parte de Dios. Entonces, esa actitud, ¿verdad?, de autojusticia, que yo era buena, que nunca había hecho cosas malas, etcétera, esa actitud me hacía sufrir aún más y no me dejaba ver, porque el orgullo es la viga que no te deja ver la paja del ojo ajeno, porque estás ciego. Hasta que tú quitas esa viga, dice, entonces puedes ver en otros las mismas actitudes o las mismas cosas que tú ya superaste. Pero en ese tiempo el Señor me llevó a mí a lavar los platos, muchos platos, y me decía, hoy me has servido como Marta y como María, así, con todo tu corazón, con tu adoración. Y aprendí a ser una adoradora en ese tiempo. Y adoré al Señor y empecé a conocer al Señor, porque no lo conocía para nada. Y Satanás me atormentaba en las noches con esa depresión, tenía deseos de morirme, no tenía ganas de nada. Y decía, oh Señor, ¿qué es esto? Y yo reprendía al enemigo porque yo sabía que era Satanás. Pero no se iba. Y un día yo le dije, Señor, ¿por qué no se va? Y él solo me dijo una cosa, sujétate bajo la poderosa mano de Dios y serás libre. Y así fue. Cuando yo empecé a obedecer con mi corazón, porque no era una rebelde activa que se quejara, que murmurara, no, pero en mi corazón había un fuego de rebeldía. Entonces el Señor me llevó a las raíces de esa rebeldía, que eran maldiciones que venían de mis ancestros. El papá de mi papá se había suicidado. Él era alemán y estaba muy, muy orgulloso de una hija que él tenía. Y un día esa hija se la robaron y se la llevaron cuando tenía 12 años. Y él no soportó eso. Y me acuerdo que contaba la historia mi mamá de que había salido, tomó cerveza y se colgó de una viga. Y cuando él hizo eso, maldijo a toda su familia, a toda su generación. Y cuando yo pude ver ese cuadro en oración, yo le dije, perdona, Señor, perdona los pecados de mi abuelo, porque me di cuenta que mi papá empezó a beber, todos los hermanos bebían, y ya empezaban hasta los nietos a beber. Y yo dije, Señor, esta es una maldición generacional que viene desde mi abuelo. Y perdona, Señor, y me postré y oré. Perdónanos, Señor, quita esa maldición de toda mi familia. Y Dios me dijo, ya está hecho, no llores más. Y yo le dije, gracias, Señor. Con el tiempo yo pude ver salir del alcoholismo a todas esas personas. Desde luego ya no a mi papá, porque él ya había muerto, él murió cuando yo iba a cumplir 15 años. Pero yo pude ver cómo toda la familia salió del alcoholismo cuando se empezó a romper esa maldición. Muchos de ellos ya están en el Señor, son personas pues honorables ahora. Así que yo le digo, si en su familia hay vicios o hay esterilidad o hubo abortos, ¿verdad? Todo eso que está oculto pero que trae maldiciones, pídale perdón al Señor. Si usted de alguna manera no puede concebir o continuamente está abortando sus hijos con pérdida, no abortos intencionales, sino con pérdidas, mire si en su familia ha habido mucho de eso, si ha habido divorcios,
si ha habido ladrones, de todo eso usted busque ahí qué puede acordarse, porque a veces uno recibe información de sus padres cuando es pequeño de ciertas cosas y otras veces el Señor nos lo revela, que eso es lo mejor cuando Él nos lo revela. Así que pregúntele al Señor qué cosas terribles puede haber en mi familia. Por el otro lado, el papá de mi mamá estuvo del lado del ocultismo. Él era espiritista, se volvió espiritista cuando ya era un señor mayor. Y entonces esa era una tremenda maldición. Dice la Escritura que como pecado de hechicería, ¿verdad?, es la rebeldía. Y entonces cuando usted no es hechicero o no se mete en nada de lo oculto, ¿verdad? Ahora el oculto tiene cara hermosa y se va con cosas muy, muy modernas, pero siempre es el mismo diablo. Y entonces si en su familia usted se enteró de que alguien visitó, que le hacía las cartas, que le hizo a la ouija, que le hizo a 1000 cosas de adivinación, los psíquicos como hoy le llaman, y se metió en muchas cosas de esas, pídale perdón al Señor. Dese cuenta que quizá usted no hace nada en cuanto a la hechicería, pero sí en cuanto a la rebeldía, y es la misma raíz. Y entonces por eso yo sentía ese fuego adentro, ese fuego que era esa hechicería de mi abuelo, o sea, ese espiritismo. Y entonces pedí perdón y eché fuera todos esos espíritus que me atormentaban, mis pensamientos, porque era mi mente la que era bombardeada de día y de noche con una y otra cosa, ¿verdad? Entonces, 2 cosas muy pesadas que me estaban robando el propósito de Dios en mi vida. Por eso le digo yo, si usted siente cosas que no puede superar, que están más fuertes en su vida, que usted trata y no puede, busque raíces de maldiciones generacionales que las va a encontrar. Y desátese de todo eso, ¿verdad? Entonces la maldición afecta la naturaleza entera del ser humano. ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido. No puede uno pensar, no puede uno aplicar la palabra de Dios. Se siente uno de lo más tonto. Yo a veces quería leer, no podía leer, se me olvidaba la palabra, no podía leer. Cuando quería orar sentía mi cielo de bronce o de hierro y no sentía que mi oración pasaba hacia el Señor, no pasaba. Y yo decía, ¿por qué? Y era por todo eso que venía a mi mente y venía a mi mente continuamente. Aún trató el enemigo de desvirtuar la palabra y me decía, no que esto, pues, no que lo otro. Y yo le decía, no, pero está escrito esto y esto y esto. Satanás es tremendamente mentiroso. Y entonces me atormentaba con que nadie te ama y Dios tampoco te ama, porque eso es lo que Él trata de hacer, quitar las virtudes de nuestro Dios y que veamos a Dios malo, que lo veamos duro. Y mira lo que te está haciendo. Entonces yo le decía, Señor, tú no me amas, Señor, porque has dejado que todo esto me esté sucediendo. Y total es que en un momento dado yo vi a Jesús en la cruz y Él estaba muriendo por mi pecado, el mío, no el de los demás como yo siempre veía, sino mi propio pecado. Y en ese momento mis ojos se abrieron y yo dije, Señor, perdóname. ¿Cómo yo pude decir o pude pensar que tú no me amabas cuando diste la vida por mí? Cuando fueron mis pecados los que te llevaron a la cruz. Ya no fueron los pecados de todos, fueron directamente los míos. Entonces, Señor, perdóname. Y como me arrepentí tanto de todo eso. Me arrepentí del orgullo, me arrepentí del egoísmo, me arrepentí de todo lo que había sentido
y le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón. De ahí en adelante las cosas comenzaron a cambiar. El Señor hizo un cambio en mi corazón y yo siento que fue allí donde yo nací de nuevo. Porque a pesar de que ya lo había recibido en mi corazón, pero no había en mí convicción de pecado, ¿verdad? O sea, siempre creía que era re buena persona. Muchas personas no vienen a Dios por eso, porque se creen muy buenas. Dicen, no, pues eso es para la gente mala, para aquellos que son ladrones, pero yo no hago nada malo. Y así era yo. Entonces yo no hago nada malo, pues siempre he sido buena estudiante, he sido buena persona, ayudo al que puedo. Como estaba Job, ¿verdad? Yo soy bueno, yo soy muy bueno. Pero ese orgullo espiritual me estaba matando. Y yo sentí que ahí nací de nuevo. Realmente en ese momento yo le dije, Señor, perdóname. Hoy reconozco mi condición de pecado, que solamente el poder de tu sangre me puede sacar de esto, Señor. Y así fue. Dios extendió su amor y me dijo, no tengo mi mano contra ti, tengo mi brazo sobre ti. Entonces yo ahí conocí el amor de Dios. Que Dios también nos disciplina, porque dice, al que ama, disciplina, ¿verdad? Y castiga a todo aquel que toma por hijo. Y entonces yo me sentí propiedad de Dios, aceptada por Dios, porque dije, tú me aceptas, me amas como soy, pero no te gusta este pecado, así que perdóname, Señor. Dame la gracia para caminar en obediencia. Y así fue, desde ese entonces mi vida ha sido muy diferente, siguió un proceso muy grande, pero fue cuando esas maldiciones salieron de mi vida, las pude ver y entendí, ¿verdad?, de que Dios es amor. Dios es amor y siempre me había amado. Tiempo después Él llenó mi corazón y pude conocerlo como papá, ¿verdad?, al Padre, buscarlo de rodillas. Me acerqué tanto a Él. Sabía que Él me esperaba siempre para ir a orar. Me esperaba para abrazarme, porque es tierno, es amoroso. Nuestro Dios es bueno. Y esa paternidad que nunca tuve, Él me la dio, me la empezó a dar Él mismo, y luego poniendo personas amorosas que hacían la función de papá cerca de mí. Así que le hablo de esto con la autoridad que tengo de conocer lo que son las maldiciones, lo que atormentan las maldiciones. Recuerdo que antes que eso empezara, el Señor me dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que tu fe no falte. Y así como le dijo a Pedro, me dijo a mí. Y entonces ahí empezó, fue un tormento, duró tal vez un par de años, pero duró bastante. Así que, Señor, gracias por haberme librado, ¿verdad? Yo estoy convencida del amor de Dios. Estoy convencida de su aceptación como papá, que me aceptó como su hija. Estoy convencida de quién soy yo, porque mi identidad estaba totalmente distorsionada. Y aprendí quién era en Dios. Así que yo la invito, ¿verdad?, a desechar esos pensamientos, esa mente entenebrecida que a veces siente, ¿verdad?, y el corazón engañoso y perverso, porque el corazón es tan engañoso y perverso que nos hace sentir que somos buenas personas, ¿verdad? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Yo, Jehová, que escudriño la mente, fíjese bien, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Después de ese tiempo el Señor me dijo que me daba la corona de vida, porque en todo ese tiempo, en vez de apartarme de Dios como fue el deseo de Satanás, yo me acerqué a Él, me acerqué a Dios como la única razón de mi vida, con una pasión que solo Él pudo poner. Entonces yo le digo, si usted no se acerca a Dios con esa pasión, con ese anhelo, difícilmente va a ser libre. Si su amor todavía está en las cosas de este mundo, si sus ídolos están en su corazón todavía, deseche todo eso, saque todo eso, porque eso no le permite conocer a Dios. Siempre va a haber una pasión ahí que no es la que Dios desea, ¿verdad? Entonces vamos a ver también que la mente y la conciencia están contaminadas. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? O sea que aunque uno sienta que es re bueno porque es súper orgulloso, no es cierto, no es cierto. Y dice Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, ¿verdad? Entonces vemos que la carne y el espíritu están manchados. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe que yo he visto esas competencias aún en miembros de la alabanza muchas veces, en iglesias y aún en personas que quieren siempre ser los mejores? ¿Cómo realmente están manchados sus corazones? Porque están con ese anhelo de ser mejor que otros. La voluntad está debilitada, dice, ¿verdad? Y dice Romanos 7:18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo luchaba, yo decía: Señor, yo no quiero nada carnal en mí. El fruto del Espíritu, ese anhelo. Pero un día el Señor me dijo: la carne no vas a terminar con ella hasta que el día que mueras, ¿verdad? Y es cierto, estamos hechos de carne. Ahí está la carne. Pero el dominio sobre la carne sí nos la da el Espíritu Santo. Él nos da ese dominio. Cuando Dios es lo primero en nuestro corazón, el Espíritu de Dios nos da ese dominio propio, ¿verdad? El cuerpo está corrompido, o sea, la carne, ¿verdad? Y dice Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, a veces esas competencias son pura carnalidad. Yo quiero el mejor puesto, yo quiero predicar, yo quiero esto, yo quiero aquello, sí, pero todo tiene un precio, mis amados. Hay un precio, y para aquel que anhela, quizás Dios te va a sentar un buen tiempo hasta que ese gran anhelo muera, porque viene a ser, ¿qué viene a ser? Un becerro de oro en tu corazón. Y cuando ese becerro de oro se cae, entonces está listo tu corazón para entronar a Dios.
Él quiere ser el único en ese trono de tu corazón. Ahí quiere estar el Señor. No que estés tú sentado en ese trono, porque eso no le glorifica. Ahí siempre uno está actuando. Dice, la voluntad está debilitada por eso. Porque uno es el que quiere, uno. Pero Dios todavía dice, no estás listo, todavía no. Entonces la maldición es la causante de la bancarrota del ser humano. Puesto que la conciencia y la mente están corrompidas, el espíritu está muerto, el alma está herida y el cuerpo está contaminado. Eso es todo cuando está el cuadro, ¿verdad? El ser humano sin Dios. Y esa maldición causa la muerte física del cuerpo, la muerte espiritual y la muerte eterna. Todo eso trajo, imagínense, qué terrible es, ¿verdad? Entonces nosotros ya no estamos bajo maldición. Si estamos con Dios, si buscamos a Dios, ya no estamos bajo maldición. Le podemos decir al enemigo, Jesús llevó en la cruz esta maldición. Jesús llevó todo eso a la cruz, igual que mi pecado. Él llevó la maldición. ¿Verdad? Qué maravilloso. Él llevó la enfermedad. Eso no quiere decir que nunca te vas a enfermar, te enfermas, pero ahí está tu fe. ¿Cómo está tu fe? A veces Dios permite una enfermedad también para glorificarlo, dice. Para que a través de esa enfermedad muchos vean la grandeza de tu Dios, cómo en medio de todo lo que te está pasando, tu corazón está gozoso. Tú le estás alabando, le estás bendiciendo, estás predicando aún en el hospital. Yo he visto hermanas así. Y yo digo, qué maravilloso ejemplo nos dejan, que estando tan enfermas, todavía andan predicando, andan alegres, contentas. Y yo digo, Señor, tú eres grande y maravilloso. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por lo que Él nos permite pasar, ¿verdad? Porque dice, todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Y Dios te va a dar la corona de vida si tú escoges al Señor. A pesar de tu carnalidad, a pesar de tus deseos, que sabes que no están bien, pero si tu pasión la pones en Dios, Él te dará la corona de vida. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Gracias, Padre Santo, te damos por esta clase, porque sabemos que eres tú el que está tocando los corazones el día de hoy. Amado Dios, gracias por Jesús, tu Hijo amado. Gracias por su enorme sacrificio, Señor. Nosotros hablamos libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hablamos libertad porque tu Espíritu está tocando cada corazón, tocando esas mentes entenebrecidas, trayendo luz a ellos. Y que tú les vas a revelar, Señor. Desatamos a todas esas personas de todas esas ataduras del diablo. Y te pedimos, Señor, que seas tú el único en sus vidas. Y rompemos esas cadenas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levántate tú que duermes. Levántate, dice el Señor. Levántate. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.